Hermanos, una vez más, porque ya en sintonía con este programa platiquemos y de que esta plática, conforme vamos transcurriendo, que está en recibir una bendición muy especial de Dios. Valerio, pastor, queridos hermanos, amigos que han visualizar este programa, que han presentar por la Iglesia Centroamericana Filadelfia, final de Cerro de Oro, una vez más, una semana más, donde ellos se juegan siempre de la palabra de Dios con nuestro hermano pastor. En este programa platiquemos, donde te a formar parte de este programa acerca de tu opinión, acerca de los temas que han platicar en este espacio. Habrá que en la vida cristiana, Valerio, tenemos una meta. Una meta que Dios y en su palabra en que destino lo que y muchas veces, Valerio, van a ignorar que nuestra meta, por cada día, van a avanzar para alcanzarlo. Y el propósito del programa de esta noche, que importa que todos los días avancemos para alcanzar la meta. Amén. Así es, queridos hermanos, los que somos hijos de Dios, tenemos pastor, la meta o un límite donde yo que ponga, un ideal donde tiene que ponga Romanos 8:29 un texto que es bastante conocido, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es interesante esta parte, pastor, donde en Sejona-Trig específicamente nuestra meta como hijos de Dios. Dios que primero tuvo un conocimiento de nosotros antes de nacer y predestinó. Dios primero las intenciones de nuestro corazón y todo. Después también predestinó para que el Colhun predestinar Dios primero, después nos predestinó. ¿Para qué? Para parecernos a Jesús. Y precisamente, pastor, cuando el término cristianos empezó, porque los cristianos en ese entonces sí estaban llegando a su meta, que era parecerse a Jesús, vivir como Cristo. Y esta es nuestra meta, hermanos, es lo que tenemos que perseguir día tras día. Cuando Pablo pues predestinar, pero al final idea es que porque está predestinar, está hablando de un destino, Valerio, que entonces lo que se va a es que cada cristiano no mal Cristo mal, así como ya dije que si ves cristianos, los primeros creyentes es porque están viviendo una vida conforme como vivió Cristo. Meta ser como Cristo, vivir la vida que Cristo, y al final si vivir la vida como Cristo, Valerio, reflejamos la imagen que para ver la imagen de Cristo, porque el cristiano que no lo vive, Valerio, no refleja la imagen de Cristo, aunque esta imagen se ataja a Adán y Eva, que los primeros cristianos sí reflejaban una imagen de Dios en el paraíso, pero cuando pecaron, el pecado distorsionar o habrá imagen en Adán, y Satanás está actuando de la misma manera con los cristianos de hoy en día.
El cristiano que peca va prácticamente va a estortajar la imagen de Cristo, porque el pecado, lo que hace el pecado es que distorsiona la imagen de Cristo. Entonces la gente va, ya no ve la imagen de Cristo en uno, porque el pecado va a distorsionar o estortajar. Pero al final va, lo que Pablo envía es que y tenemos que luchar cada día, avanzar y no quedarnos estacionados o estancados, Valerio. Así es, pastor, porque Dios, cuando ataca un término predestinar, es un tanto complicado explicar. Lo que se me viene a la mente, pastor, es un jugador, normalmente los basquetbolistas, normalmente un jugador profesional van a la pelota, que cuando probaja pelota, pero en su mente a lo mejor en su mente o si mira la velocidad que caja pelota para que no cacha canasta pelota. Y así es, queridos hermanos, cuando bajo la mano de Dios, nacemos de nuevo, somos salvos, con la prueba de Dios. Y el fin de Dios en nosotros es que nos parezcamos a su Hijo, porque idénticos como a su Hijo, llegar a la estatura de Cristo, parecernos a Cristo, ser mansos, ser humildes, una personalidad se van a desarrollar Jesús que es un tanto difícil de encontrar en la sociedad, pero es nuestra meta, pastor. Sí, esa es la meta, porque es el propósito de Dios en cada hijo. Lo que tenemos que ver aquí, Valerio, es que con Pablo en Efesios 4:13 hasta que todos lleguemos, hasta, y hasta está proyectando un futuro, pero un presente, y el presente como cristiano ahí sí que hay mucho pecado que nos estorba. Por eso en Hebreos 12:21 el escritor de los Hebreos, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces es que hay una inspiración para llegar a ser como Cristo. Hola, queridos hermanos, Nataja Hebreos, el escritor de Hebreos, una gran nube de testigos. Y el capítulo anterior, ¿quiénes son esa gran nube de testigos? Abraham, que le creyó a Dios y fue declarado justo. Con Noé, que van a predicar el evangelio, los profetas. Entonces, Nataja, escritor de Hebreos, y con expectantes de lo que y con al pendiente cuando yo actúo, aún uno siendo hijo de Dios, muchas veces andamos en la carne, pero cuando andamos en el Espíritu tenemos esa inspiración que ya por eso el escritor de Hebreos tiene esa imagen en su mente como un estadio que con expectantes. Y hace poco, pastor, que en el municipio hay un grupo de ciclistas. Es algo así, queridos hermanos. Habíamos muchos alrededor de la calle aplaudiendo a los ciclistas y los ciclistas posiblemente, pero al ver a la gente apoyándoles, eso los inspiraba a dar su mejor esfuerzo. Y Natsu, cuando la gente los aplaudía, como que cobraban ánimo. A la mujer levantaban las manos y todo el asunto. ¿Por qué? Porque cogen inspiración. Y así, queridos hermanos,
nuestros expectantes, los que yo por permanecer firme en tu fe, son nuestros los hermanos que ya han fallecido, los que están ya en el cielo, los apóstoles, en original, el apóstol Pablo. Ya pasé por ahí, yo sé que se puede, es difícil, pero no es imposible. Se trata el versículo, Valerio, esa palabra que por tanto tenemos nosotros también teniendo en derredor la idea que nos lleva el escritor es que lo que hay un grupo de fieles cristianos que nos están animando. Entonces, como nos dejan que los que no inspirar y si inspirar es porque lo que no motivar a para que naben o para que nabij. Por ejemplo, ni oca que inspiración los artistas seculares, podemos decirlos así, cantantes, deportistas, basquetbolistas, porque eso es su inspiración, que su peinado cobra, que se viste de esta manera y que era ni oca inspiración y los creyentes de hoy día y lo que se la Valerio, Abraham, Enoch, Noé, pero si nos va más adelante están el grupo de cristianos que vivir y van a cerrar si oca como antorchas humanas que si te jamás bajlom y yo la historia ya en Hebreos. Entonces, era que oca nuestra inspiración, lo que a mí me gustó, si es todo eso porque hasta ahorita nadie, a tiempo Valerio, ningún cristiano ha sido aserrado, pues yo puedo explicar y como se sabe hasta por ser cristiano hasta ahorita en nuestro pueblo no ha habido eso. Pero si dado un caso hubiese nuestros hermanos que y como testigos nos animan a decirnos luchen, nosotros ya lo pasamos. Es que es algo maravilloso, pues, que con un grupo de cristianos que sí nos quieren motivar a ser como Cristo. Así es, queridos hermanos, es lo que no cuenta las escrituras chahuaches de que chano y es parte del texto, de que si cojon kimlon kimnachchi ecola testigos, ecola expectantes, pero chano y teniendo alrededor nuestro tantas personas que han demostrado su fe. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Como cristianos muchas veces caminamos con cargas, corremos con una gran carga, y obviamente cuando coljo carga con todas tus fuerzas, porque coljo carga. Entonces el consejo de la palabra del escritor de Hebreos es de que si coljo carga canaka despojar porque no carga cualquier carga y tener correr con paciencia. Corramos con paciencia y, queridos hermanos, todo pecado que es una carga, todo mal hábito que casi ni mal, tenemos que despojarnos de esos hábitos
que lo que hacen en nuestras vidas, pastores, es detenernos, es estancarnos con los hábitos. A lo mejor una caslimal de oración es un mal hábito. Es un mal hábito que suele ser pesado, porque en el momento en que cojo un momento difícil, te animo. ¿Por qué? Porque no hay esa práctica, no hay esa dependencia en Dios. Si me anta nasiquita a Biblia que hasta los domingos nagasha un mensaje, es un mal hábito. Cana despojar de esas prácticas que embontan y empecemos a desarrollar hábitos que son buenos para nuestra vida espiritual, porque nuestra meta es parecernos a Cristo. Cuando el escritor de los Hebreos dice, hermanos, despojémonos, es que va en contra nuestra, y el que está en contra nuestro es el pecado, es el pecado que nos asedia. Pero despojar es algo que mira, Valerio, no lo practicamos. Nos gusta cargar con los hábitos o con algún pecado que despojar a veces porque no permite que corras y llegues a ser como Cristo. Entonces, el escritor en Bichka, que es una necesidad para los cristianos despojarse de toda carga que permitir que luchar. Y me imagino esto, Valerio, lo que dice un hermano, que no te prueba un volcán, por ejemplo el volcán de Atitlán o Tolimán o San Pedro, no te con un quintal o con 150 libras cargando, porque no llegaría, por muy fuerte que sea, no llegaría. Y la única manera para que no te ponga a la cima del volcán es despojarse de ese peso. Pero con montaña a un quintal o un poquito más, una vez con chicop, una te cuenta na tajacho aruin. Y esto es el panorama que no hay a porque la palabra dice que nuestro enemigo es un león rugiente que anda alrededor nuestro. Muchos cristianos no pueden hacerle frente al león porque anda cargando, si no es un pecado, al menos malos hábitos. Por ejemplo, de no orar, de no leer la Biblia. Es un mal hábito que no permite que el cristiano luche. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si un cojo mal hábito es despojarnos de la pereza. Despojarnos de lo que permitir que yo oro, que yo lea mi Biblia. Por ejemplo, el celular. Muchos están metidos en el internet viendo, pero un mal hábito, y ese mal hábito no permite que navegues un tiempo para leer tu Biblia y para orar al Señor. Y peor si es un pecado. Entonces, pero tenemos que despojarnos para llegar a ser como Cristo. Así es, hermanos. Tenemos que evaluar nuestras vidas, porque cuando un estudiante empieza una carrera, su meta es graduarse. Y la inspiración del estudiante a lo mejor son los padres, o su inspiración es ser un profesional. Una persona que trabaja, que depende de un sueldo, a lo mejor por un rato se siente no con todas las ganas de trabajar, pero que su sueldo sí le sirve para poder sostener a su familia. Entonces tiene esa inspiración para seguir trabajando, para seguir luchando. Y hermanos, tenemos una inspiración. Tenemos personas que con la Biblia, con leche, que con en la historia de la iglesia, que dieron su vida en una etapa pastor Mier, que fueron antorchas humanas, fueron encarcelados, fueron perseguidos. Dice la historia que con unas familias que
En el momento de torturarlos, agarraban a sus hijos y los padres miraban cómo sus hijos eran devorados. Entonces, si estas personas firmes, firmes en este tiempo, colgar inspiración, tenemos esa inspiración de hombres y mujeres que estuvieron firmes en su fe. Y queridos hermanos, nuestra meta también es ser como ellos, esas personas que se parecieron mucho a Cristo. Pues hermanos, no como los pa en unos breves minutos y luego seguir con este programa. Amados hermanos, y vamos a continuar con esta plática de que tenemos una meta. Valerio, un creyente en Cristo Jesús, un equilibrio. Y el versículo que como nuestra base en y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando corramos con paciencia, Valerio, suyo no cachpam prueba en que se va. Porque una fiesta, pero necesitas paciencia. Normalmente la paciencia va en cuando no haya alguna aflicción, alguna prueba, alguna tristeza. Tranca se baja paciencia. Pero el escritor va en Bichka. Quien que tengan paciencia en esta carrera. Ahora, sería la pregunta: ¿por qué necesitamos la paciencia en esta carrera? Porque si no lo tenemos, aquel que no tiene paciencia no soporta. La lucha deja tirado, ¿cómo se llama? Así que sus tenis. Porque no es lo difícil que hay. Entonces, la paciencia es una fortaleza para ser fuerte ante cualquier adversidad. Entonces, cuando el escritor vio hay que correr con paciencia. Sí, cobra que me entenderé hasta llegar al fin, porque mientras que estamos caminando, Valerio, habrá muchas cosas que deben permitir que no repona, pero por Así es, pastor. La paciencia podríamos decir también que es una fortaleza. Una persona paciente es una persona que no es emocional. O sea, no por una circunstancia de repente está en este lado y por cualquier circunstancia pasa al izquierdo o al revés. Es una persona que es impaciente, puede cambiar su postura. En un momento no llega al cristianismo, pero viene alguien con otra creencia y me dice, no es una persona paciente, no es una persona que tenga una fortaleza. Entonces la palabra de Dios, en el mismo libro de Hebreos, que las promesas del Señor van a obtener por medio de la fe y la paciencia. Entonces la paciencia, queridos hermanos, es aquel equilibrio que mal. Es la fortaleza que Dios y tiene que pasar, porque el fruto de Gálatas, que el fruto del Espíritu, los que ya somos nacidos de nuevo, el fruto que produce nuestro espíritu es amor, paz, benignidad, paciencia. O sea, Dios es importante que la paciencia, corramos con paciencia, no corramos haciendo trampas, porque en Juegos Olímpicos o próximamente en los mundiales de fútbol, con equipos que han violar las reglas.
y algún jugador anota un gol y celebra, pero si está fuera de lugar, van a anular ese gol. ¿Por qué? Porque no corrió con paciencia, bajo la ley. Entonces, lo que no, hermanos, es que nosotros corramos con paciencia. Si el momento es difícil, que firmes en nuestra fe. Que eso no se te baja por un momento de enfermedad y a buscar ayuda en otro lado, sino que estar firme. Ese es el mensaje o la enseñanza que nos da el escritor, que la paciencia sirve como el equilibrio para que me traiga posición cuando estamos ahí sí que en plena lucha, porque muchos cristianos sí, por no tener paciencia cambian muchos así, Valerio, dejan la iglesia, pero no están dejando la iglesia, están dejando al que murió por la iglesia. Y entonces la paciencia nos da el equilibrio de no cambiar ahí sí que de bando o de lugar cuando escola en una lucha. Por eso envía el escritor, corramos con paciencia, porque nuestra meta, sí es, consiste en ver, Valerio, cuando estamos dirige esta plática, sí es difícil, pero no es imposible. Todos podemos llegar, sin nuestra paciencia. Entonces, hermanos, pero el escritor pues, no quede ahí, pues, sino que ya en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero tomar como ejemplo a los testigos y van a tomar a Jesús como un ejemplo vivo, real, que si él aguantó todo lo que va a entrar, Valerio, como humano, también nosotros. Entonces, viva Jesús en esta carrera, para llegar a ser como él, Jesús es Él es nuestro ejemplo en la carrera cristiana para llegar a nuestra meta. Katsena, la inspiración, Katsena, un equilibrio, Katsena, un ejemplo. Y qué mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. El texto que vamos a leer el pastor es de que a Jesús no le importó soportar un momento de pena, de vergüenza, de humillación. No le importó todo eso, porque retquín que por medio de ese sacrificio, primero nos iba a rescatar, y segundo, a él esperaba un lugar que no es dado a cualquiera, un lugar donde intercediendo por nosotros, nuestro intercesor, nuestro único intercesor entre Dios y los hombres, Jesús. Y queridos hermanos, Él es nuestro ejemplo. A Él no le importó el que dirán, y a Hochka, que no nos importa el que dirán, que estemos firmes en nuestra fe. A Jesús es nuestro ejemplo. Este programa en esta noche, queridos hermanos, primeramente Dios, la próxima semana van a continuar. Que el Señor nos bendecir, pastor. Hermano, que se quede en sintonía con caben desear una semana llena de bendición para tu vida, y prohibir el Señor, hermano, que todo te salga bien esta semana y que te vaya bien en tus negocios, en tu salud, con tu familia, hermano, que te vaya bien en todo. Es nuestro mayor deseo. En un próximo programa.